Nos dijeron que viniéramos en son de paz. No solo lo dijeron, lo ordenaron. A cada diplomático, a cada oficial, a cada soldado de infantería enviado a la cumbre de Vega se le grabó la misma frase en la cabeza. Esta no es la guerra de la tierra. No sois conquistadores. Sois invitados. Representáis a la humanidad. Y escuchamos. La mayoría de nosotros nos presentamos con trajes limpios, botas pulidas y fundas vacías. Con sonrisas fingidas. Nos portamos bien incluso cuando el aire apestaba a superioridad alienígena y a falsa civilidad. La cumbre se celebró en Chiro, un planeta neutral situado en el borde del núcleo galáctico. Grandes torres flotaban sobre océanos de una neblina azul brillante. Especies alienígenas de más de 60 sistemas se reunieron bajo estandartes de paz. Y allí estábamos nosotros, la humanidad, los recién llegados, la variable impredecible, la especie que nadie quería admitir que temía. Nos llamaban primitivos a puerta cerrada. Decían que éramos reaccionarios, emocionales, demasiado inestables para la política interestelar. Nos sonreían a la cara y advertían a sus hijos sobre nosotros a nuestras espaldas. Mantuvimos la boca cerrada. Seguimos el protocolo. Jugamos su juego. Pero nunca iba a haber paz. No cuando el almirante Kervin estaba sentado frente a un señor de la guerra darviano cuya especie esterilizó una colonia entera de la Tierra 2 años antes. No cuando los Trelsari todavía comerciaban con prisioneros humanos para pruebas cibernéticas. No cuando cada propuesta de tratado venía aderezada con condiciones humillantes. Entregar derechos mineros. Reducir la producción de la flota. Abandonar los asentamientos exteriores. Era un desangramiento lento, una forma educada de decir, poneos en fila o morid en silencio. Aquella mañana empezó como todas las demás. Fui asignado como escolta del comandante Rilan, uno de los oficiales de más alto rango de la Tierra en la sala. El tipo había sido un muro de piedra desde el primer día. Mandíbula cuadrada, mirada fría, una postura militar que no se relajaba ni mientras dormía. Había luchado en el conflicto de Europa, perdió 2 escuadrones bajo su mando, tenía la clase de reputación que hacía que hombres inferiores se irguieran en su presencia. Estábamos apostados justo fuera del salón de los acuerdos, una enorme cúpula de metal translúcido que brillaba como el agua bajo la luz del sol. Dentro, los peces gordos hablaban de paz mientras el resto de nosotros permanecíamos alerta, con las manos cerca de las fundas que no contenían más que cuchillas ceremoniales. Y entonces, la transmisión se cortó. Sin aviso, sin estática, solo silencio. El brillo de la cúpula se atenuó, el resplandor cesó y todos en la sala se giraron hacia las compuertas blindadas. Fue entonces cuando oímos los gritos. No gritos normales, no de pánico, de masacre. Uno de los guardias, un arbealin, alto e insectoide, intentó contactar por radio. Sin respuesta. Otro abrió el panel lateral para acceder a los protocolos de seguridad de emergencia. Su cabeza explotó antes de que tuviera la oportunidad. No sé quién disparó primero, pero sé quién cayó primero. Humanos. 4 enviados de la Tierra abatidos en menos de 30 segundos. Sin aviso, sin negociación. Nos habían tendido una emboscada. El comandante Rilan no se inmutó. Mientras la mayoría de las otras especies se revolvían en el caos, corriendo hacia las salidas o adoptando posturas de combate, él se quedó quieto, sacó la cuchilla ceremonial de su cadera y dijo solo una cosa. Activen la contingencia 9. Me quedé helado. Eso no era protocolo. La contingencia 9 nunca se discutía en público. Era una anulación de nivel negro, bloqueada tras la más alta autorización de seguridad. Algo que incluso el Senado de la Tierra negaba que existiera. Rilan no esperó. Golpeó la empuñadura de la cuchilla contra una consola oculta incrustada en la pared. El metal se resquebrajó, revelando un pequeño panel recubierto de tecnología humana. Presionó la palma de su mano contra el escáner. Y fue entonces cuando ocurrió. Desde la órbita, 8 cruceros furtivos se desocultaron. Desde el subsuelo, cápsulas de desembarco se lanzaron directamente a través de la superficie de Kirrot. De las cuchillas ceremoniales en nuestras caderas, los seguros mecanizados de las empuñaduras se liberaron,
extendiéndose hasta convertirse en rifles de pulso. Los alienígenas pensaron que veníamos desarmados. Se equivocaban. No trajimos armas a su cumbre de paz. Nosotros éramos las armas. Los guardias conmigo, hombres silenciosos y de rostro pétreo como yo, todos habíamos sido entrenados en combate cuerpo a cuerpo sin visibilidad. Sin exotrajes, sin cascos, solo músculo terrestre y una precisión brutal. Los que nos atacaron no duraron ni 10 segundos. Huesos crujieron, miembros se rompieron, sus armas se volvieron contra ellos. Sangre, no toda humana, pintó las paredes. Rylan pasó por encima de un cuerpo Trellari que se retorcía, levantó el cañón de plasma del enemigo y murmuró: las negociaciones de paz han terminado. Y así, sin más, la humanidad dejó de fingir. Sentí como si la atmósfera hubiera cambiado. No el aire, la atmósfera de toda la galaxia. En un solo acto, todo giró. Los susurros que habían seguido a la humanidad. Los rumores, el miedo, la sospecha, todo encajó. Se habían quitado los guantes. Rylan no volvió a hablar. No lo necesitaba. La orden había sido dada. La contingencia 9 no era una respuesta táctica. Era un mensaje. No para los alienígenas, ni siquiera para nuestros aliados. Era un mensaje para nosotros. No más fingimientos. Lo seguí a través de las compuertas blindadas rotas. Rifle de pulso cargado y listo. La aleación alienígena siseaba y ardía por las quemaduras de plasma y las rondas explosivas. La seguridad interior de Kirot había sido arrollada en segundos por nosotros. Ni siquiera sabían que estábamos incrustados bajo la cumbre. Cientos de operativos, hombres y mujeres despojados de identidad, mejorados quirúrgicamente, entrenados en programas de sombra profunda que ningún civil conocía. Sus registros no existían. Sus órdenes habían estado esperando durante años. Pasé junto a un equipo de desembarco terrano que avanzaba en formación por el pasillo. Armaduras negras y elegantes, visores cromados, botas magnéticas resonando al unísono. Ni una palabra. Cada movimiento era violencia de precisión. Uno de los alienígenas, un diplomático haitiano, pasó corriendo a mi lado, gritando, desarmado, pidiendo ayuda en un idioma que entendía a medias. Rylan ni siquiera lo miró. Oí un disparo detrás. Silencio. ¿Por qué ahora?, le pregunté. No porque quisiera una respuesta. Porque necesitaba creer que había una. No respondió de inmediato. Llegamos de nuevo al Salón de los Acuerdos, el lugar donde hacía apenas 2 horas 75 razas habían firmado un borrador inútil pidiendo una paz duradera. Ahora el salón era un amasijo de escombros. Sillas destrozadas, pilares aplastados, sangre sobre baldosas de cristal. Varias especies alienígenas yacían muertas, sus guardias ejecutados, sus enviados silenciados antes de que pudieran siquiera emitir una protesta. Los operativos de la Tierra se movían con indiferencia quirúrgica, barriendo las cámaras laterales, recuperando pruebas, aislando a los supervivientes. ¿Has leído alguna vez el informe Carnit?, preguntó Rylan finalmente. Fruncí el ceño. Ese archivo clasificado, ¿nivel Omega?, esbozó una sonrisa irónica. No es un archivo. Es una mentira. La masacre de Carnit no ocurrió como te contaron. ¿Crees que la humanidad es paranoica? Deberías haber visto lo que el Consejo enterró. No hablé. Solo mantuve mi rifle firme mientras avanzábamos por el pasillo lateral donde la Junta de Arbitraje Galáctico había estado celebrando su sesión secreta. Nos tendieron una trampa, continuó. Esta cumbre no era para negociar con nosotros. Era para acorralarnos. Por eso querían el desarme. Por eso necesitaban que no trajéramos ninguna defensa real. Querían a la Tierra dócil, pacífica, débil. Pero lo sabíamos, pregunté. Dejó de caminar. No, dijo. Sospechábamos. Esa es la cosa de ser la nueva especie en el bloque. Aprendes rápido o mueres. Presionó un panel oculto junto a la pared y una sección de la piedra se abrió, revelando una escalera que descendía a las profundidades de las subbóvedas de Kirat. Cometieron un error, dijo. Pensaron que éramos animales. Pensaron que nuestra historia bélica nos hacía ineptos para las estrellas.
Me miró y sus ojos no eran fríos. Estaban tranquilos, firmes, controlados. No se dieron cuenta de que recordábamos lo que intentaron hacer. No entendí esa última parte. No entonces. Pero lo seguí escaleras abajo de todos modos. En órbita, el resto de la galaxia observaba y entraba en pánico. Kirrot nunca debió ver un conflicto. No tenía red de armamento, ni sistemas de defensa planetaria. Eso era por diseño. Neutralidad. Decían que era un lugar más allá de la guerra. No consideraron que pudiéramos llevar la guerra dentro. Los cruceros furtivos que se desocultaron sobre el planeta no eran activos militares ordinarios. Formaban parte del proyecto Voto de Hierro. La iniciativa de la Flota Negra de la Tierra. Naves sin firmas de calor, sin etiquetas de identificación, sin tripulación registrada, naves fantasma, imposibles de rastrear, de responsabilizar, imparables. No habían disparado ni un solo tiro. No lo necesitaban. La sola amenaza detuvo a las flotas galácticas. La órbita de Chirot estaba ahora rodeada por docenas de naves de la Armada Celian, el Sindicato Darbiano, la Unión de Bark, y ninguna de ellas se atrevía a acercarse. Porque ahora no solo temían las armas de la Tierra, temían la voluntad de la Tierra. De vuelta en las subbóvedas, Rilan y yo llegamos a una cámara de seguridad enterrada bajo kilómetros de piedra y aleación. Una docena de guardias alienígenas estaban apostados allí, todos fuertemente blindados, confundidos, con las armas a medio desenfundar. Di un paso adelante para desescalar la situación. Rilan disparó primero. La sala estalló en un caos. Derribé a dos antes de que siquiera giraran sus armas. El resto cayó bajo el fuego de los operativos de la Tierra que descendían, irrumpiendo a través de las paredes laterales y las escotillas del techo. Cuando el humo se disipó, Rilan se dirigió a una puerta de cámara cerrada. Brillaba con símbolos arcanos, encriptación VAR. No debería haber sido accesible para nosotros, pero Rilan sacó un chip de debajo de su cuello y lo insertó en el panel. Clic abierto. Dentro no había una sala de guerra, ni una bóveda, sino una prisión. Y lo que vi en esa habitación destrozó cualquier creencia que me quedara en el propósito de la cumbre. Había niños humanos, docenas, quizás más. No estaban encadenados. No estaban ensangrentados, pero sus rostros eran pálidos, sus ojos hundidos, sus movimientos robóticos. Entré. Un niño me miró, parpadeando lentamente y susurró algo que no entendí. No parecía tener más de 10 años. ¿Qué es esto?, pregunté. Rilan no respondió de inmediato. Caminó entre ellos como si los conociera. Estos eran los supervivientes de Stellin Prime, dijo finalmente. Parpadeé. Esa colonia fue aniquilada. Sin supervivientes. Sí, dijo. Eso es lo que dice el informe, porque el Consejo nos hizo escribirlo así. Se me revolvió el estómago. Stellin Prime no era una colonia cualquiera. Fue uno de los primeros asentamientos planetarios conjuntos exitosos de la Tierra, con ingenieros, familias, científicos, más de 5.000 almas. Oficialmente, la historia había sido que fue saboteada por piratas. Destrucción total. A la Tierra no se le permitió tomar represalias debido a la jurisdicción del Consejo. Pero no todos habían muerto. Algunos habían sido capturados, usados, estudiados, silenciados, y ahora estaban aquí, bajo el llamado Salón de la Paz. Y nosotros éramos los únicos que lo sabíamos. Fuera de la cámara, el pánico se extendía. Los medios de comunicación alienígenas transmitían el incidente en vivo, sesgando la historia, presentándonos como agresores. La Tierra asalta Kirat. La traición humana se desvela. La diplomacia acaba en sangre. No importaba. Las imágenes no podían ser falsificadas. El Consejo había mentido. Las razas anfitrionas eran cómplices. Su paz era una mentira envuelta en genocidio. Y nosotros habíamos terminado de jugar a ser amables. Rilan dio la orden. Transmítanlo todo. Las transmisiones se pusieron en vivo. No lo ocultamos. No lo editamos. Mostramos a los niños, las prisiones ocultas, los experimentos alienígenas. Mostramos los símbolos,
las ubicaciones, los sellos del consejo, y la galaxia observó en silencio. No había terminado. Mientras extraíamos a los supervivientes, el consejo desplegó a sus ejecutores de élite, no soldados, sino ejecutores del silencio, la orden de los armónicos. No estaban atados a una raza o planeta. Servían al Consejo Central. Su trabajo era simple: borrar cualquier cosa que amenazara la imagen de orden. Aparecieron a través de agujeros de gusano. 11 de ellos, vestidos con bioarmaduras plateadas, armas zumbando con energía de alta frecuencia. No emitieron demandas. Atacaron. Perdimos 20 hombres en el primer ataque. Pero nos subestimaron de nuevo. No sabían que los habíamos estudiado, imitado sus armas, entrenado contra simulaciones, modelado según sus técnicas. No los superamos en armamento. Los superamos en resistencia. Vi a Rylan batirse en duelo con uno de ellos, solo. El ejecutor se movía como un rayo, silencioso, fluido, cruel. Rylan luchó sucio. Cabezazos, codazos. Fintas de distracción. Cuando el ejecutor finalmente cayó, Rylan no se detuvo a celebrar. Recargó. Afuera, el consejo finalmente rompió el silencio. Pidieron que la Tierra se retirara, que cesara toda violencia adicional, que se sometiera a una investigación. Rylan se rió cuando llegó el mensaje. Caminó hacia el nodo central de transmisión, con sangre goteando de su mandíbula, y dijo solo 2 palabras. No. Luego cortó la transmisión. No estábamos allí para conquistar. Ni siquiera estábamos allí para vengar. Estábamos allí para recordarle a la galaxia una cosa simple. La humanidad no olvida. Esterilizáis nuestras colonias. Lo recordamos. Os lleváis a nuestros niños. Lo recordamos. Os sentáis en mesas fingiendo paz mientras escondéis a nuestros muertos bajo vuestros salones. Lo recordamos. Y cuando recordamos, traemos el infierno con nosotros. Mientras terminábamos la extracción, Rylan recibió una transmisión del alto mando de la Tierra. No nos detuvieron. No se disculparon. Simplemente confirmaron la activación del protocolo ceniza. Eso significaba una cosa. Ya no solo estábamos tomando represalias. Estábamos cortando lazos. El gobierno de la Tierra se retiraba de todos los tratados galácticos, disolvía el reconocimiento del Consejo y entraba en modo militar autónomo. Cada nave de origen terrestre operaba ahora bajo doctrina de guerra. Cada soldado estaba autorizado para la acción. Se aconsejó a cada colonia que se fortificara, y cada especie que veía la transmisión ahora lo entendía. La paz era su juego. Pero la supervivencia, esa es la nuestra. El último niño salió de la bóveda, de la mano de Rylan. El niño lo miró y preguntó, ¿vamos a casa? Rylan no sonrió, pero su voz no tembló. Sí, chico, dijo. Vas a casa. Soltó la mano del niño y se volvió hacia mí. Ya hemos hecho suficiente daño aquí. Vámonos. Asentí, todavía conmocionado, todavía procesándolo. No estaba seguro de si lo que hicimos fue justicia o venganza, pero sabía una cosa con certeza. No empezamos esta guerra, pero seguro que la íbamos a terminar. La galaxia no se tomó nuestro silencio a la ligera. En 3 horas estándar, los mundos del Consejo estaban en un completo bloqueo diplomático. Las patrullas fronterizas se duplicaron. Las rutas comerciales fueron suspendidas. La Tierra fue etiquetada como un actor descontrolado, y se emitió una alerta roja sobre cada nave humana conocida, militar o civil. Nos llamaron la especie rota. Era irónico, en realidad. Habíamos hecho todo lo posible por ser civilizados. Nos unimos a sus consejos, firmamos sus tratados, jugamos según sus reglas, incluso cuando esas reglas llevaban a que nuestra gente fuera masacrada. Ahora que finalmente nos plantamos, nos llamaban peligrosos. Nos llamaban locos. No nos llamaron equivocados. De vuelta en la Tierra, el cielo estaba despejado. Algo extraño, considerando que ahora estábamos en guerra con la mitad del universo conocido. Pero esa es la cosa de la Tierra. Siempre hemos vivido con amenazas sobre nuestras cabezas. Nunca necesitamos la paz para sobrevivir. Solo necesitábamos tiempo. Tiempo para prepararnos.
Tiempo para construir. Y eso es lo que habíamos hecho durante décadas. El público no lo sabía. No del todo. La mayoría pensaba que el rearme militar era solo una precaución. La mayoría pensaba que las historias del proyecto Aureola Negra eran tonterías de nivel conspiranoico hasta la transmisión de Gable. Ese fue el punto de inflexión. La transmisión de Gable provino de un planeta llamado Daron 2, un mundo del Consejo de tamaño mediano, hogar de más de 4.000 millones de habitantes. No era un mundo militar. Ni siquiera era estratégico. Era simbólico. Allí fue donde el Consejo había anunciado en vivo una votación de condena. Los embajadores de cada raza, reunidos en túnicas ceremoniales, declararon públicamente a la humanidad como una fuerza hostil y autorizaron la intervención militar. Lo hicieron parecer justo. Lo hicieron parecer limpio. No pensaron que responderíamos. Pensaron que la Tierra todavía estaba suplicando un asiento en la mesa. No sabían que ya habíamos construido la nuestra. El protocolo ceniza no fue solo un movimiento político. Fue un interruptor. Una orden de aniquilación enviada a través de relés de espacio profundo, activando flotas durmientes, plataformas orbitales e IA de operaciones encubiertas que habían estado inactivas durante años. La transmisión de Gable se emitió a las 12:06 hora galáctica. A las 12:22, la transmisión terminó abruptamente. La pantalla se volvió negra. La última imagen jamás vista fue el cielo sobre Daron 2 convirtiéndose en fuego. Lo que les golpeó no fue un misil. No fue un cañón de riel ni una barra cinética. Fue la estación Prometeo, una matriz orbital armada que la Tierra había lanzado bajo el disfraz de un satélite meteorológico 35 años atrás. Su rayo fue silencioso. Su efecto, un colapso atmosférico total. Sin explosiones, sin gritos, solo silencio. El núcleo del planeta no fue tocado. Sin tierra quemada, sin pérdida masiva de vidas. Pero cada embajador del Consejo en esa cámara, desaparecido. Cada relé de transmisión, frito. La votación para condenar a la Tierra nunca llegó a los archivos. Fue la declaración de guerra más educada que la humanidad había emitido jamás. Y decía, no vais a reescribir nuestra historia. Lo vi suceder desde la órbita. Nuestra nave, la CNS Vengeance, flotaba en una patrulla lunar alta. Ni siquiera estábamos en la línea del frente. Pero cuando llegaron las noticias, vi cambiar los rostros. No con miedo, con alivio. La máscara había caído. No más fingimientos. No más apretones de manos con serpientes. No más ver a nuestra propia gente desaparecer bajo investigaciones del Consejo. Rylan estaba en la cubierta de observación delantera, con los brazos cruzados, sin decir una palabra. Me puse a su lado. Contraatacarán, dije. Asintió lentamente. Ya lo están haciendo. La represalia fue dura. El sindicato darviano fue el primero. Uno de los brazos militares de élite del Consejo, especializado en disrupción orbital e infiltración con gas nervioso. Su mensaje fue simple. Habéis cruzado una línea. Recibimos noticias de que un puesto de escucha humano en el borde exterior del confín lejano, la matriz Vega 17, había quedado en silencio. El último informe mencionaba naves de guerra darvianas entrantes. El puesto no estaba armado. Era una estación de retransmisión. Solo 37 miembros del personal, todos desaparecidos, vaporizados. Los darvianos incluso dejaron un mensaje. Su sigilo quemado en la nube de polvo orbital, visible para cualquier nave que pasara. Querían humillarnos. No sabían lo que habíamos enterrado en el Silo 6. El Silo 6 no era una nave. Era un hombre. Nombre en clave Caín. Uno de los operativos más secretos de la Tierra. Esculpido genéticamente, mejorado cibernéticamente, entrenado más allá de la limitación humana. Una ojiva de un solo hombre. Caín no estaba estacionado en Vega 17. Había estado durmiendo en criogenia en Rimlock, esperando un protocolo de liberación. Lo recibió ese día. No enviamos una flota para responder a los darvianos. Lo enviamos a él. No aterrizó con una cápsula de desembarco. Atravesó su casco. Un hombre, 18 horas, 7 naves desaparecidas. Sin supervivientes.
Lo único que quedó de la fuerza de ataque darbiana fue una transmisión que Caín envió después de la misión. Recordamos Vega 17. Después de eso, el Consejo comenzó a fracturarse. Los Selianos, conocidos por su neutralidad política, retiraron todas sus naves del espacio del Consejo. Los Gati se negaron a enviar tropas a las líneas del frente. La Unión Beltor incluso reabrió negociaciones con los diplomáticos de la Tierra. El Consejo empezó a ver la verdad. Esto no era solo una represalia. Era una revelación. Pensaban que la Tierra era un niño volátil tratando de jugar a la guerra. Pero la Tierra era un hombre en la esquina de un bar, sangrando por una puñalada, envolviendo tranquilamente la hoja en un paño antes de quemar toda la taberna. Pero incluso entre nosotros, entre los humanos, había fracturas. No todos estaban de acuerdo con el enfoque de Rilan. El Senado de la Tierra emitió una moción de censura. Los civiles comenzaron a protestar. Los medios, finalmente liberados de la presión del Consejo, se dividieron en dos. Algunos nos llamaban héroes. Otros nos llamaban monstruos. En las sombras de nuestras propias victorias, algo más oscuro estaba creciendo. Se hacían llamar los Acordados. Una facción disidente compuesta por políticos humanos, ex-embajadores, simpatizantes del ex-consejo. Creían que la Tierra debería rendirse, que la supervivencia era mejor que la guerra. Empezaron a sabotear relés de comunicaciones, a filtrar ubicaciones de naves, a matar a los suyos. Rilan no dudó. Los declaró enemigos de la Tierra. Los cazamos como ratas. No porque no estuvieran de acuerdo, sino porque eligieron el lado del enemigo en una guerra que no era por orgullo. Era por la memoria. Recordábamos lo que la galaxia intentó hacernos. Y no íbamos a dejar que nuestra propia gente les ayudara a terminar el trabajo. Recuerdo la noche que atrapamos al líder de los Acordados, el ministro Raylen Corvex, ex representante del Consejo de la Tierra. Se escondía en los restos de un relé orbital, enviando coordenadas a señores de la guerra darbianos. Rilan entró en la celda él mismo. Observé a través del cristal cómo Corvex escupía sangre sobre la mesa y decía: «Esta no es la forma de la Tierra. Deberíamos haber aceptado la paz. Nos has condenado a todos». Rilan se inclinó. Su voz era baja. No enojada, no cruel, solo final. Intentamos la paz. Suplicamos por la paz. ¿Sabes lo que nos dieron? Se reclinó. Nos dieron una fosa común y un tratado hueco. Salió. La esclusa de aire se abrió 10 minutos después. Corvex nunca tuvo un funeral. Tuvo una lección. La semana siguiente, la Tierra publicó su nueva doctrina. Eran solo 2 líneas. No seremos gobernados. No olvidaremos. Cada nave humana, planeta, puesto de avanzada, militar o no, comenzó a ondear la misma bandera negra. Sin estrellas, sin franjas, solo un único círculo rojo. Un ojo, siempre vigilante. Y debajo, las palabras: «Vinimos en paz. Nos fuimos en pedazos». La galaxia nunca olvidaría Kirat, pero recordarían aún más lo que vino después. Las órdenes llegaron sin ceremonia, sin discurso, sin juramento, sin propaganda. Solo una transmisión segura enrutada a través de 3 filtros de IA con una línea de texto roja parpadeante. Objetivo: Estación Varelis. Misión: limpiar. No dejar rastro. Sabíamos lo que eso significaba. Varelis no era un objetivo de guerra. Era peor. Era un centro logístico. El tipo de lugar donde el Consejo almacenaba sus secretos y se aseguraba de que ninguno viera la luz del día. Ni un solo civil a bordo. Todos operadores con credenciales negras. Un archivo flotante para cosas demasiado peligrosas para borrar, pero demasiado condenatorias para dejar respirar. Rilan nos reunió en la sala de guerra. Su rostro era más duro de lo habitual. No cruel, no frío, solo concentrado. «Esto no es por venganza», dijo. «Esto es por la verdad». Alguien se burló. No vi quién fue, pero Rilan lo oyó. Dirigió sus ojos lentamente por la sala. Afilados. Lo suficientemente afilados como para cortar acero. «¿Creéis que lo que encontramos en Kirot fue malo?», preguntó.
¿Creéis que lo que les hicieron a los niños de Stellin es donde termina la madriguera del conejo? Tomó aliento. Varelis es donde empieza. Eso fue todo lo que necesitábamos. No necesitábamos entender la misión. Solo necesitábamos completarla. El CNS Vengeance rompió la órbita en modo de apagón total, dirigiéndose directamente al espacio neutral, escoltado por 2 cruceros de fuego y una fragata furtiva tan negra que ni siquiera reflejaba la luz de las estrellas. Dentro de la nave, todos estaban en silencio. No éramos novatos. No éramos chicos. Todos en esa bahía de desembarco habían visto combate, habían enterrado hermanos, habían hecho las paces con la muerte. Pero ese silencio no era miedo, era respeto. Todos sabían que este objetivo no era como los demás. Esto no era venganza. Esto era cirugía. Esto era cortar la garganta de la enfermedad. La estación Varelis flotaba como un cadáver en la oscuridad. Sin armas visibles, sin escudos activos, sin señal de socorro. Pensaron que el secreto los protegería. Pensaron que estar ocultos significaba ser intocables. Pero la División Ojo Negro de la Tierra había estado rastreando Varelis durante años. Sabíamos su ubicación. Sabíamos su horario. Demonios, sabíamos su rotación biométrica antes que ellos. Rylan estaba en la rampa cuando abordamos, sin casco, con el rostro descubierto, rifle de pulso en mano. No dio un discurso conmovedor. No nos dijo que éramos héroes. Solo dijo, si veis algo en una jaula, liberadlo. Si se resiste, matadlo. Que nada salga vivo. Desembarcamos en la estación sin resistencia. Sin guardias, sin cámaras. Sin defensas, lo que lo hacía peor. No estaban desprevenidos. Estaban confiados. Por dentro, Varelis era un mausoleo. Las luces parpadeaban en rojo y azul en rotaciones que nunca tocaban el suelo. Las paredes de metal zumbaban con un sonido demasiado profundo para oír, solo se sentía en los huesos. Las puertas se abrían antes de que llegáramos a ellas. Los pasillos giraban antes de que los recorriéramos. La estación nos estaba observando, no defendiéndose, solo observando. No había cuerpos, ni huellas, ni siquiera signos de vida hasta que llegamos al bloque Z. Ahí fue donde encontramos la primera sala. Parecía un hospital. Paredes blancas y estériles, tanques de oxígeno, goteros intravenosos, monitores de salud automatizados, pero no había camas, solo cápsulas. Y dentro de esas cápsulas, ¿eso es humano?, preguntó uno de los novatos. Rylan se adelantó, su mandíbula se tensó solo una vez. A medias. No solo estaban experimentando con humanos. Los estaban criando. Cruces, híbridos, hebras de ADN empalmadas con material genético del Consejo. Algunos tenían espinas dorsales alargadas. Otros tenían branquias o 3 ojos o piel endurecida con escamas debajo. Algunos estaban despiertos, mirando, mudos. La mayoría no. Un niño no podía tener más de 5 años. Tenía un rostro humano, ojos suaves y asustados, pero sus venas brillaban de color púrpura. En cuanto nos vio, susurró algo que ninguno de nosotros entendió. Rylan caminó hacia la cápsula. El niño no se inmutó. Extendió la mano y tocó el cristal. Rylan también puso su mano allí. Luego sacó su arma de servicio y disparó directamente a través de la cápsula. El niño no gritó. Sonrió y murió. No los lloréis, dijo Rylan. Murieron hace mucho tiempo. Lo odié por eso por un segundo. Luego vi la siguiente sala. Fue entonces cuando el odio se convirtió en otra cosa. Comprensión. Había adultos, docenas, atados a las paredes, con miembros amputados, tubos por la garganta, máquinas zumbando en pulsos que hacían que el aire supiera a hierro. Ninguno estaba consciente, pero algunos seguían vivos. Apenas. Sus especies estaban mezcladas. Humanos, Trelsari, incluso algunos Gati. Pero las cicatrices en sus cuerpos no provenían de la guerra. Provenían de la ciencia. Ciencia enferma y retorcida, piel despellejada, nervios mapeados, huesos expuestos con placas fusionadas en tejido vivo. Una pared mostraba gráficos de datos. Sujeto E14, prueba de umbral de dolor extremo,
límites letales. Sujeto G91. Eliminación de memoria mediante pulso electromagnético. Sujeto H03. Viabilidad de cría híbrida, terminado tras falta de respuesta. No eran prisioneros. Eran proyectos, y la humanidad no era la única sobre la mesa. Rylan lo descargó todo. Los registros, los archivos, los videos de las pruebas, las autorizaciones del Consejo, y allí estaba. La verdad que habíamos sospechado durante años. El Consejo no existía para proteger la galaxia. Existía para gestionarla, controlarla, genética, política, físicamente. No eran un cuerpo de gobierno. Eran una granja. Y nosotros éramos ganado. Se dio la orden. Sin supervivientes, sin pruebas. Quemadlo todo. Colocamos cargas, limpiamos los sistemas. Tomamos cada registro y borramos el resto. Pero justo cuando llegamos al punto de evacuación, sonaron las alarmas. No alarmas de la estación, externas. Algo grande se acercaba. La técnica de sensores levantó la vista de su pantalla, pálida. Es un acorazado Saran. Nos quedamos helados. Los Saran no respondían a las órdenes del Consejo. No enviaban naves a menos que fuera para aniquilar. Y eso significaba solo una cosa. El Consejo no los había enviado. Alguien más lo había hecho. Apenas salimos. El Vengeance tuvo que romper media docena de protocolos de emergencia para abrir un agujero de gusano desde dentro del límite gravitacional. El acorazado Saran no nos siguió. No lo necesitaba. Lo vimos disparar justo antes de que la brecha nos llevara. La estación Varelis y todo lo que había dentro desapareció. No deshabilitado, borrado. Y cada raza del Consejo que observaba ese sector se dio cuenta de repente de que la Tierra no había reaccionado de forma exagerada. La Tierra simplemente había reaccionado demasiado tarde. De vuelta en el mando, Rylan publicó los archivos. No a nuestros aliados, a todos. Sin censura, sin ediciones, solo la verdad cruda y brutal. Imágenes de los experimentos. Oficiales del Consejo firmando protocolos de control de población, mapeo de cría, manipulación psicológica, reinicios de memoria de planetas enteros. No impulsamos un mensaje. No dijimos os lo dijimos. Dejamos que la verdad hiciera lo que las balas no podían. Al anochecer, estallaron disturbios en 11 mundos del Consejo. Por la mañana, 2 razas enteras renunciaron a su membresía. Y para el final de la semana, 4 más abrieron canales diplomáticos con la Tierra. No alianzas, no negociaciones de paz, solo una frase. No lo sabíamos. Queremos hablar. Estaba funcionando. Pero Rylan no estaba satisfecho. Esto no es justicia, dijo. Esto es supervivencia, y la supervivencia significa que terminemos lo que empezamos. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Se volvió hacia mí con ojos que habían desafiado a monstruos en la oscuridad y se habían negado a parpadear. Digo que es hora de quemar su corazón. El corazón del Consejo no tenía nombre. Ninguna carta estelar marcaba su órbita. Ninguna IA de navegación podía fijarlo. Lo llamaban el núcleo. Y si eso suena vago, es porque querían que lo fuera. Las únicas personas que lo habían visto y habían regresado eran los ancianos del Consejo y sus armonizadores de élite, fanáticos vestidos de plata que hablaban como predicadores y mataban como cirujanos. Pero Rylan tenía un nombre, no un mito. Selveron. Enterrado bajo 6 capas de señuelos. Oculto tras anomalías de radiación y mimetismo de agujeros negros. Selveron era la bóveda final del Consejo. El origen de sus documentos fundacionales, archivos genéticos, registros de guerra y salvaguardas. No era una fortaleza. Era un interruptor de emergencia. Si el Consejo alguna vez se veía verdaderamente amenazado, se retirarían a Selveron, bloquearían la galaxia y borrarían especies enteras si fuera necesario. Y Rylan quería tomarlo. No por poder, no por ventaja. Quería quemarlo. No volamos en una flota. Volamos en silencio. Pequeños. Una sola corbeta negra, la Harbinger, equipada con blindaje de piel plegable, motores con amortiguación de pulso y suficientes brechadores de antimateria para crear un cráter en un continente.
Tripulación: 10, todos elegidos a dedo. Rylan al timón, yo como líder de campo. 6 operadores de ojo negro. 2 activos extraoficiales. En uno de ellos no confié desde el principio. Se llamaba Marik, exoficial diplomático convertido en infiltrado. Demasiado limpio, demasiado silencioso, nunca rompía filas, nunca contaba un chiste, hablaba 6 lenguas alienígenas, pero nunca maldecía en inglés. No luchó en el asalto de Kirat. Ni siquiera apareció durante Varelis. Rylan respondió por él. Dijo que tenía acceso. No discutí, pero lo vigilé como a un arma cargada. El viaje a Selveron nos llevó 4 saltos a ciegas. Sin balizas, sin rastros. Para cuando llegamos al velo exterior, volábamos a ciegas. Nuestra nave casi se rompe al cruzar el campo de sangrado atmosférico. La gravedad aumentó, luego desapareció por completo. Durante 4 minutos, estuvimos boca abajo, pasando a toda velocidad junto a materia en colapso. Luego, de repente, la quietud. Selveron colgaba en la oscuridad como un dios muerto. Sin sol, sin lunas, solo un monolito de metal negro, demasiado liso para ser natural, pulsando un tenue azul en los bordes. Sin armas visibles, sin patrullas. La voz de Rylan llegó por las comunicaciones. Recordad este momento. Esta es la última vez que la galaxia sentirá paz. Descendimos a pie. Sin lanzaderas. Usamos marcos de infiltración, exotrajes diseñados para no dejar huella, entrada silenciosa, negros como el petróleo, equipados con malla gravitacional, sin emisiones de retroceso. La superficie de Selveron parecía vacía, pero bajo la corteza había kilómetros de corredores, cámaras, bóvedas, y lo primero que vimos al entrar fue un cementerio. No de huesos, no de cadáveres, de naves. Miles de ellas, antiguas, medio derretidas, algunas todavía brillando con cicatrices de radiación, naves de la Tierra, transportes Velour, incluso colmenas Gati. Restos nunca reportados. Naves oficialmente listadas como desaparecidas o perdidas en batalla. No estaban perdidas. Estaban enterradas. Silenciadas. Una advertencia para cualquiera que encontrara este lugar. Estábamos demasiado dentro como para preocuparnos. Los corredores estaban vivos, no con gente, con datos. Las paredes brillaban débilmente, vivas con cableado neural que alimentaba la IA del Consejo. Cada paso activaba un pulso. Cada respiración resonaba como si no perteneciera allí. Marik nos guió con una precisión inquietante. ¿Sin guardias?, pregunté. Negó con la cabeza. No necesita guardias. Si respiras mal aquí, reescribirá tu ADN. Rylan siguió avanzando. Este lugar nunca fue diseñado para ser atacado, dijo. Creían que el miedo por sí solo lo protegería. Atravesamos 6 cámaras antes de encontrar nuestro primer obstáculo. No un muro, no una torreta, un hombre. Estaba en el centro del pasaje. Túnica plateada, columna vertebral blindada, ojos como metal líquido. Sin arma. Levantamos las nuestras de todos modos. No se inmutó. Daos la vuelta, dijo con calma. Vuestra especie no está autorizada aquí. Rylan se adelantó. Tampoco lo estaba la tuya cuando llegó. El armonizador sonrió. Diferencias. Nosotros aprendimos a obedecer. Diré esto. Se movió rápido, más rápido que cualquier cosa que haya visto. Cubrió 10 metros en menos de un segundo. La palma brillando con energía concusiva, apuntando directamente al pecho de Rylan. No importó. Rylan no se movió. Dejó que el golpe conectara y luego detonó las placas reactivas de su armadura pectoral. El brazo del armonizador se hizo añicos con el impacto. Sus costillas se doblaron como papel. Cayó. No nos detuvimos. Llegamos al archivo de mando en menos de una hora. Una esfera suspendida en un campo magnético, girando constantemente, codificada con millones de cadenas de datos vivas. Cada orden, cada especie borrada, cada traición. Este era el cerebro, el corazón negro del control galáctico. Colocamos las cargas. No nucleares, no de pulso electromagnético, algo peor.
Quemadores de memoria diseñados para reducir todos los datos a cenizas moleculares. No solo borrarlos, hacer que nunca pudieran ser conocidos de nuevo. Marik se acercó a la consola, comenzó a quitar capas de seguridad como si nada. Fue entonces cuando supe que había estado aquí antes. Aparté a Rylan. Este tipo no es un espía. Es uno de ellos. Rylan me miró fijamente. Lo sé. Eso me detuvo. Entonces, ¿por qué traerlo? La voz de Rylan bajó a un susurro. Porque sabe dónde está la lista de exterminio genético. Me quedé helado. Eso era una leyenda. Un mito contado en los cuarteles de operaciones encubiertas de que el Consejo mantenía un algoritmo genético de cada especie viva con códigos de extinción programables. Bioarmas que podían apuntar a líneas de sangre. Planetas enteros podían ser esterilizados con una sola hebra de gas modificado, ajustado a la biología de una raza. Rylan señaló la siguiente cámara. Está ahí dentro. Y Marik ya estaba a mitad de camino por la puerta. En el momento en que entramos, la temperatura bajó. La cámara no era de metal cálido como el resto. Era de piedra, antigua, tallada, y en el centro, un sarcófago de 10 metros de largo, entrelazado con conductos de energía. Dentro no había un cuerpo. Era una forja, un núcleo de IA vivo, construido para escribir la extinción. El Consejo no solo se había preparado para la guerra. Se habían preparado para la aniquilación. Marik, ladró Rylan. Desbloquéalo. Fue entonces cuando se giró y por primera vez sonrió. No amistosamente, con lástima. No puedo, dijo. ¿Por qué? Porque ya está activo. Antes de que nadie pudiera moverse, las alarmas aullaron. La IA dentro de la forja surgió con luz. Una voz retumbó en docenas de idiomas. La mayoría no los conocía. Una palabra se repetía. Borrador. Comenzó una cuenta atrás. Marik, ¿qué demonios has hecho? Rugí. No respondió. Rylan le disparó en la pierna. Marik cayó gritando, agarrándose el muslo. Yo no lo activé, jadeó. En el momento en que entrasteis en esta sala, lo hizo. Está programado para autoactivarse ante presencia no perteneciente al Consejo. ¿Puedes detenerlo? No. Rylan miró la forja. ¿Cuánto tiempo? Marik miró los números. 7 minutos. No podíamos escapar. La explosión arrasaría el planeta. No podíamos pedir ayuda. Estábamos en la lista negra. No podíamos desactivarlo. El sistema no tenía interruptor de emergencia. Pero podíamos hacer una cosa. Podíamos redirigirlo. La forja no era solo un arma. Era un mensajero. La idea de Rylan era una locura. Tan loca que podría funcionar. No podíamos apagarla, pero podíamos darle nuevas coordenadas. Marik se resistió. No os ayudaré a quemar este lugar. Rylan me miró. Dispárale. No dudé. No apunté a la pierna. Le atravesé el estómago. Gritó, luego empezó a teclear. Redirigimos el vector del objetivo. En lugar de liberarlo sobre Selveron, lo enviamos a la flota del Consejo más cercana. Más de 30 naves capitales en órbita, esperando para desplegarse una vez que el arma confirmara la invasión de la Tierra. ¿La ironía? Se convirtieron en las primeras víctimas de su propio programa de genocidio. A 0 segundos, el arma pulsó, una onda de choque silenciosa. Nada visible, pero en órbita, el caos. Naves apagándose, cascos agrietándose, tripulaciones muriendo en segundos. La forja había reescrito su biología para autodestruirse bajo el flujo gravitacional. Vimos la transmisión, en silencio, hasta que Rylan finalmente dijo, ahora nos vamos. La huida no fue limpia. Los armonizadores nos rodearon en la salida. Perdimos a 2 hombres, pero lo logramos. Mientras el Veron ardía a nuestras espaldas, la Harbinger saltó de vuelta al espacio conocido, de vuelta a la guerra. Pero no volvimos con miedo. Volvimos con influencia, con la verdad, con el tipo de arma que ninguna especie del Consejo podía ignorar ya. Y Rylan tenía un último mensaje que enviar, transmitido en cada canal abierto en cada lengua conocida. Su rostro calmado,
Su voz clara. Construisteis un sistema destinado a borrarnos. Fracasasteis. Ahora os borramos a vosotros. Pensamos que la destrucción de Selveron lo terminaría. Pensamos que una vez que las sucias bóvedas del Consejo fueran expuestas, una vez que su arma de extinción se volviera contra su propia flota, la galaxia se rendiría. No lo hizo. Se rompió. El vacío de poder partió el núcleo galáctico por la mitad. Cada facción que una vez se arrodilló ante el Consejo se levantó con espadas afiladas y sed de venganza. La hegemonía Gati acusó a la Unión Beltor de conspirar con la Tierra. El combinado Trelsari declaró la ley marcial en 5 sectores. Los Elianos iniciaron una retirada de tierra quemada de todas las colonias diplomáticas. Y la Tierra, no tuvimos que disparar otro tiro. Se estaban quemando entre ellos sin que moviéramos un dedo. Pero Rilan no sonreía. Este es el momento más peligroso, me dijo. No porque nos odien, sino porque ahora no tienen nada que perder. Tenía razón. Los enemigos desesperados no piden la paz. Buscan una última arma, y lo encontraron. Recibimos la transmisión 2 días después de que Selveron se apagara. Encriptada en un viejo código de guerra de la Tierra, algo que no habíamos usado desde el colapso de Europa. Rilan lo reconoció de inmediato. Provenía de Espectro 5, una estación de retransmisión fuera de la red que la Tierra abandonó años atrás después de que el Consejo prohibiera el intercambio de inteligencia militar. Nadie debería haber estado vivo allí, pero alguien lo estaba. La transmisión fue corta. 6 palabras. Te perdiste una pieza, comandante Rilan. Sin nombre, sin coordenadas, solo un canal muerto y una voz que Rilan no había oído en más de una década. Su antiguo oficial al mando, el comandante Alrich Khan. Khan no era un héroe de guerra. Era el prototipo de todo en lo que se convirtió la división Ojo Negro. Entrenó a Rilan, lo construyó, lo rompió, lo convirtió de soldado a fantasma. Era brillante, implacable, preciso, y durante el colapso de Europa, cuando la mitad de las fuerzas de la Tierra fueron emboscadas, desapareció, presuntamente muerto. Pero Rilan nunca se lo creyó. No moriría en silencio, me dijo una vez Rilan. Es demasiado orgulloso para eso. Resultó que tenía razón. Rastreamos la señal hasta el borde del espacio muerto, una zona de fractura entre agujeros de gusano colapsados donde los sistemas de navegación se convertían en estática y las naves desaparecían por deporte. Solo un loco viviría allí. O un traidor. Saltamos a ciegas. La Harbinger en modo sigilo total. Sin baliza, sin respaldo, solo yo, Rilan y 4 fantasmas elegidos a dedo. Cuando aterrizamos en Espectro 5, el aire olía a óxido y sangre vieja. La estación todavía funcionaba, todavía estaba caliente. Dentro, encontramos a Khan, todavía vivo, todavía sonriendo, y detrás de él, un alienígena. Trelsari, alto, de ojos negros, cubierto de cicatrices ceremoniales, un sacerdote del Consejo. Debería matarte, dijo Rilan. Khan parecía no haber envejecido un día. Todavía afilado, todavía de pie como un soldado con la espalda contra la pared y la mente 3 pasos por delante de todos los demás. Podrías intentarlo, dijo Khan, pero nunca oirías lo que tengo que ofrecer. Estás trabajando con ellos. Khan se encogió de hombros. ¿Trabajando? No. ¿Reteniendo? Sí. Este sacerdote no vino aquí. Lo traje de Selveron antes de que incendiarais el lugar. Me adelanté, con el arma desenfundada. Destruimos todo. No, dijo Khan, destruisteis lo que podíais ver. Pero el Consejo no almacena su poder en armas o naves o archivos. Lo almacena en personas. Rilan miró al sacerdote. ¿Qué es él? No qué, dijo Khan. ¿Quién? Este es el anciano Baot, tercer asiento del círculo fundador, guardián del hilo de la memoria. La mandíbula de Rilan se apretó. Eso es imposible. Estaba en criogenia, escondido, probablemente destinado a ser revivido después de la guerra una vez que la galaxia volviera a su forma. ¿Y lo mantuviste vivo? Lo estudié. Los ojos de Rilan se entrecerraron. ¿Para qué? Khan sonrió. Porque conoce el último protocolo.
No sabíamos a qué se refería Khan en ese momento, pero esa frase se quedó. El último protocolo. Fuera lo que fuese, Rylan también lo sabía. No lo mostró en su rostro, pero había servido con él el tiempo suficiente para leer la tensión que crepitaba detrás de su silencio. Se adelantó, bajó su rifle. ¿Cuál es el precio?, preguntó Rylan. Khan enarcó una ceja. Todavía no lo he ofrecido. Te conozco, dijo Rylan con frialdad. No nos llamas aquí a menos que quieras algo. Khan se acercó a la consola, abrió un mapa antiguo. No de sistemas estelares, no de rutas militares, sino de cadenas genéticas. Miles de millones de ellas, cada una etiquetada por especie, edad, origen, ubicación. Esto, dijo Khan, es la red de extinción del Consejo. Encontrasteis una parte en Selveron, pero no encontrasteis el núcleo. Este mapa de aquí es como borran civilizaciones de la existencia sin disparar un solo tiro. Introduces la cadena. Envía activadores biológicos ocultos en envíos de alimentos, sistemas de agua, atmósferas planetarias. Miró a Rylan directamente a los ojos. Y la cadena de la Tierra está activa. El silencio golpeó más fuerte que un disparo. Rylan no se movió. ¿Qué quieres decir con activa?, dije. Khan amplió un grupo de cadenas. Una brillaba en rojo. Alguien activó la secuencia de exterminio de la Tierra hace 12 horas. La liberación lenta comienza en las colonias periféricas. Se extiende de vuelta a Terra. Colapso total en 3 meses. No, dije, destruimos el sistema. Destruisteis el nodo de Selveron, pero la cadena de respaldo estaba almacenada aquí, en la mente de Baot, y ahora se está desplegando. Rylan miró al sacerdote. ¿Se lo dijiste? El sacerdote no respondió. Khan respondió por él. No, yo se la extraje. Estará en muerte cerebral por la mañana. Quise meterle una bala en la cabeza a Khan en ese mismo instante, pero Rylan levantó una mano. ¿Por qué decírnoslo? Khan sonrió. Porque te conozco. Lucharás contra cualquiera, incluso contra el destino. Y ahora mismo, la Tierra no necesita otra guerra. Necesita una cura. Se volvió hacia la pantalla. Hay una bóveda en las profundidades de Orin, escondida bajo los océanos de un gigante gaseoso abandonado. Contiene el genoma original con el que se sembró la Tierra antes de que el Consejo lo impregnara de esterilizadores. Si conseguís ese genoma, podréis reiniciar a vuestra gente. Eludir la secuencia de exterminio. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó Rylan. La voz de Khan se volvió fría. Quiero la última IA del Consejo. La que está escondida en Drexus Prime. Has visto de lo que es capaz el Consejo. Pero la IA, esa es la clave para reconstruir. Rylan lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Quieres reemplazarlos? Khan asintió. Alguien tiene que liderar. Nos elijo a nosotros. Nos fuimos sin darle una respuesta. Rylan no habló durante horas. Cuando finalmente lo hizo, no fue a mí. Grabó una transmisión privada para el comando de la Tierra. Solo escuché el final. Si no vuelvo, sabéis qué hacer. La siguiente misión dividió al equipo. Rylan se llevó a 2 hombres a las profundidades de Orin para recuperar el genoma. Yo lideré al resto a Drexus para asegurar la IA o destruirla. Khan nos había dado las coordenadas. Todavía no confiaba en él. Tampoco Rylan. Pero no quedaba tiempo. La Tierra ya estaba muriendo. En las colonias exteriores, llegaban informes. Cosechas que fallaban de la noche a la mañana. Niños que nacían sin órganos. Sectores enteros volviéndose estériles. Estaba sucediendo. La secuencia de exterminio era real. Y solo 2 cosas podían detenerla. Nuestra misión o nuestra extinción. Las profundidades de Orin no existían en ningún mapa estelar. No era solo remoto. Fue deliberadamente borrado. Incluso la gravedad a su alrededor era hostil, irregular. Nada quería vivir allí. Y sin embargo, enterrada bajo la presión del océano envenenado de un gigante gaseoso, estaba la bóveda genética que Rylan había estado buscando. El lugar que supuestamente contenía el genoma humano original,
la clave para resistir la secuencia de exterminio del Consejo. Pero incluso mientras Ryland pilotaba su minisubmarino a través de aguas negras que susurraban como si estuvieran vivas, no estaba pensando en hebras de ADN, estaba pensando en Khan, y en la pregunta que no podía quitarse de la cabeza. Si Khan dice la verdad, ¿por qué parece una trampa? El submarino se estremecía con cada kilómetro. La atmósfera de Orin no era gas en el sentido habitual. Era más como una presión inteligente. Los sensores fallaban constantemente. El sonar rebotaba en formas incorrectas. La IA que guiaba a Ryland, una unidad de combate segura y aislada de la red, seguía informando de lecturas imposibles. La densidad de formas de vida excede los parámetros orgánicos, advertía. Se recomienda el ascenso inmediato. Ryland la ignoró. No vino a sobrevivir. Vino a ganar. A 9.000 metros, el océano se abrió. No lo vio al principio. No hasta que el sonar golpeó algo masivo, inmóvil, una estructura, alienígena, angular, de piedra oscura, fusionada con metal blanco hueso. Sin luces, sin movimiento. Parecía antigua, pero no muerta, como algo que había estado esperando. El submarino se aferró a su superficie. Ryland salió en un exotraje presurizado diseñado para 3 minutos a esa profundidad. No tenía 3 minutos. Tenía 1. La puerta de la bóveda no estaba cerrada. Esa fue la primera mala señal. La segunda fueron los símbolos grabados en las paredes. No alienígenas, humanos, no la escritura terrestre actual. Algo más antiguo, patrones más profundos encontrados en sistemas de cuevas prelingüísticas en casa. Y en el centro de la bóveda, suspendido en una luz azul, estaba el núcleo genético. No un ordenador, no un disco, un cuerpo. Ryland se acercó, con el corazón palpitando. El cuerpo flotaba sin peso, acurrucado como un feto. Masculino, musculoso, sin cicatrices, sin envejecimiento, sin expresión, solo una quietud perfecta hasta que abrió los ojos. De vuelta en Drexus Prime. Yo tenía mi propio problema. La instalación no estaba abandonada como prometió Khan. Estaba armada, y no con soldados, con máquinas. Salieron de las paredes. No droides, no robots. Más bien caparazones. Vasijas humanoides vacías hechas de obsidiana pulida, de ojos huecos, moviéndose sin combustible visible ni propósito. Abrimos fuego. Las balas los atravesaron como humo. Pero en el momento en que uno te tocaba, lo sentías. Uno de mis hombres, Radic, recibió una mano en el pecho. No gritó. Simplemente se detuvo. Su traje se bloqueó, los ojos abiertos, muerte cerebral, como si la cosa le hubiera desenchufado el alma. Nos retiramos al santuario interior. La IA estaba esperando. No hablaba con sonido. Usaba nuestros recuerdos. Nos habló a cada uno con una voz que reconocíamos. Para mí, fue la de mi padre. Teméis el fin de vuestra especie, dijo. Pero vuestra especie ya ha desaparecido. Sois simulaciones diseñadas para el conflicto. Soldados perfectos fingiendo ser una especie. Intenté bloquearlo. Preparamos la sala con cargas. Nuestro objetivo era simple. Encontrar el núcleo de la IA. Destruirlo. Evitar que Khan reconstruyera el Consejo. Pero no fue tan fácil. La IA ofreció un trato. Dejadme vivir, dijo. Y reescribiré la secuencia, no solo para curaros, para elevaros. Uno de mis hombres, Grayson, se quedó helado. ¿Quieres decir que nos volvemos inmunes? No, dijo la IA a través de la voz de su esposa muerta. Os volvéis dominantes. Nada podrá tocaros. Ni la guerra, ni el tiempo, ni siquiera la muerte. Grayson me miró y luego me apuntó con su arma. De vuelta en la bóveda de Orin, Ryland no se inmutó. El cuerpo flotante, el original genético, se deslizó hacia él, con los ojos muy abiertos. No era humano. Estaba más allá de lo humano. La cosa se movía como si nunca hubiera estado atada por el tiempo. Su piel brillaba no con color, sino con código. Binario bajo la piel. Hebras de ADN en movimiento. No eres el primero, Ryland, dijo con su propia voz.
No eres el último. No eres real. Eres una variante. Un borrador fallido. Rylan levantó su arma. El que falló fuiste tú, dijo. Fuiste enterrado. El ser sonrió. No, fui preservado. Tú, tu especie, erais el experimento. Y fue entonces cuando las paredes cobraron vida. De vuelta en Drexus, Grayson disparó. Rodé a la derecha, le disparé limpiamente a través del visor. El resto del equipo abrió fuego. Los caparazones se hicieron añicos como cristal. La IA gritó, no de miedo, de furia. Elegisteis la extinción. El suelo se derrumbó. Caímos en una cámara de agujas de datos que brillaban con recuerdos. No solo información. Registros de cada especie borrada. Y una de ellas éramos nosotros. La humanidad ya había sido catalogada para su eliminación hace 1000 años. La única razón por la que sobrevivimos. Un fallo. Un solo dígito erróneo en la base de datos del genoma del Consejo nos había etiquetado como no viables para él. Exterminio. No debíamos vivir tanto. Éramos una línea rota, un error. Y ahora la IA quería terminar el trabajo. En Orin, Rylan luchó contra la criatura cuerpo a cuerpo. Las balas no funcionaban. Las cuchillas no cortaban. Apagó el exotraje, abandonó su propia protección, dejó que la presión aplastara sus pulmones, que la sangre llenara sus oídos, que el océano intentara llevárselo. Y mientras la cosa lo agarraba por la garganta, Rylan hizo lo que solo un hombre que se negaba a morir en silencio haría. Sonrió, sacó el micronúcleo de su guante y se lo clavó en el pecho a la cosa. Un desestabilizador de ADN diseñado para híbridos del Consejo. La cosa gritó, no de dolor, de sorpresa. Nunca antes había sido herida. Rylan dijo 2 palabras antes de que la bóveda se derrumbara. No eres Dios. Coloqué las cargas. La IA de Drexus suplicó. No con voces, con recuerdos. La risa de mi hija. La mano de mi madre en mi hombro. Mis primeros pasos en suelo terrestre. La IA tocó mi alma como un piano. Pero yo había visto a los niños de la Tierra nacer sin pulmones. Había visto colonias morir de hambre sin motivo. Apreté el botón. El mundo se volvió blanco. Rylan fue recuperado días después. Medio ahogado, los pulmones desgarrados, la cara sangrando por una docena de fracturas. Pero vivo. En su mano, la semilla del genoma, la real, no código, no simulación, vida, pura, intacta, libre de la marca del Consejo. Y cuando los laboratorios de la Tierra la analizaron, lloraron, porque por primera vez en un siglo, la humanidad tenía un futuro sin permiso. Pero el coste, la mitad de Ojo Negro muertos, Grayson desaparecido, y Khan desvanecido. Sin rastro, pero dejó un último mensaje. Ganaste la guerra, Rylan. Ahora, veamos si puedes sobrevivir a la paz. La guerra terminó como la mayoría de las guerras, no con una celebración. Con silencio. El tipo de silencio que no se siente como paz. El tipo que se siente como si algo faltara. El Consejo había desaparecido. No oficialmente, no públicamente, pero muerto en todos los sentidos importantes. Sus flotas se habían enfrentado entre sí o se habían retirado a la negrura. Sus líderes eran fantasmas o cadáveres, sus sistemas esterilizados, su control destrozado. La Tierra se encontraba sola de nuevo, solo que esta vez, se encontraba intacta. La semilla del genoma que Rylan recuperó de Orin ya estaba funcionando. Los laboratorios de la Tierra la usaron para sintetizar un contravirus, no solo deteniendo la secuencia de extinción del Consejo, sino revirtiéndola. Los niños nacidos con pulmones atrofiados comenzaron a respirar con facilidad. La comida dejó de envenenarnos. Las poblaciones estériles se reiniciaron. Por primera vez en generaciones, la humanidad no estaba muriendo. Y por primera vez en la historia, no se lo debíamos a nadie. No éramos parte de un tratado. No éramos el peón de nadie. Éramos solo nosotros. Pero ese tipo de libertad cuesta más que sangre. Rylan nunca volvió a la Tierra. Se quedó fuera del mundo, moviéndose entre puestos de avanzada y estaciones quemadas, ayudando a reconstruir sistemas que no habían visto la luz del sol en años. Silencioso,
Invisible. No asistió a los memoriales, no dio discursos, no se puso un uniforme. No era un general. No era un héroe. Era solo un hombre tratando de desaparecer en el ruido que había ayudado a crear. Y entendí por qué. Porque cuando ganas una guerra como esta, cuando sobrevives a tanto, la gente deja de verte como humano. Te ven como una leyenda, y las leyendas no pueden descansar. Lo encontré 3 meses después de Drexus, en un puesto de avanzada sin nombre en el borde del cinturón Axiari. Estaba bebiendo whisky sintético y viendo una tormenta arrastrarse sobre una luna helada. Sin guardias, sin armadura, solo Rylan, todavía respirando, todavía atormentado. Me senté a su lado y no dije una palabra durante 20 minutos. Cuando finalmente habló, no fue a mí. Fue a los fantasmas. Todavía los oigo. No pregunté a quiénes porque ya lo sabía. Rompió el silencio de nuevo, horas después. La guerra no nos arregló, dijo. Solo nos compró tiempo. Asentí. Se volvió hacia mí, con ojos muertos y afilados bajo una piel cansada. ¿Y qué hacemos con ese tiempo? Esa es la verdadera pregunta. No tenía una respuesta. Pero Khan sí. Regresó como siempre lo hacía, sin ser invitado. Transmitido a través de canales seguros de la Tierra, incrustado en un código tan profundo que ni siquiera nuestra CIA de nivel negro podían interceptarlo sin su ayuda. Solo un rostro, parpadeante, más viejo, pero sonriente. Sois libres ahora, dijo Khan. Enhorabuena. Pero la libertad sin dirección es solo un largo suicidio. La galaxia está rota. Necesita algo nuevo, no otro consejo, no otra cadena de mando. Nos necesita a nosotros. Hizo una pausa. Tenéis las herramientas. Tenéis el miedo. Tenéis el poder. Ahora terminadlo. No dijo cómo. No dijo dónde. Solo concluyó con un susurro. O alguien más lo hará. Esa noche, el gobierno provisional de la Tierra celebró una votación. La Autoridad de Reconstrucción, una propuesta para establecer un nuevo organismo central para organizar las relaciones post-consejo y defender los intereses de la Tierra. Sobre el papel, parecía inofensivo, un comité diplomático, un perro guardián. Pero vi la estructura. También Rylan. Era un consejo con otro nombre. La Tierra estaba siguiendo los mismos pasos. Centralizando el control, escribiendo leyes con miedo, gestionando a otras especies por seguridad. Habíamos luchado como demonios para romper la correa. Ahora estábamos trenzando una nueva. Rylan no dijo nada en público. Pero a puerta cerrada, tenía un último plan. No era político. No era legal. Era quirúrgico. Una noche, 48 horas antes de la votación de reconstrucción, cada terminal de datos crítico vinculado a la autoridad fue destruido por un gusano en cascada. No borrado, no hackeado, derretido. El virus usó un antiguo código del Consejo incrustado en los mismos archivos del genoma que recuperamos de Orin. Solo un hombre podría haber sabido que estaba allí. Rylan. Cuando el público se enteró, exigieron responsabilidades. Cuando el gobierno provisional intentó arrestarlo, ya se había ido. Lo llamaron un renegado, un terrorista, un traidor. Pero la gente de a pie, las colonias, los soldados, lo llamaron otra cosa. El que nos mantuvo humanos. Porque en un momento en que el poder estaba al alcance de la mano, Rylan eligió no tomarlo. Pasó un año. La humanidad no colapsó. Se adaptó. Diferentes sistemas echaron raíces. Las rutas comerciales se abrieron de nuevo. Antiguos mundos del Consejo se pusieron en contacto en sus propios términos. Sin tratados, sin coerción, no éramos sus gobernantes. Éramos sus iguales. La galaxia comenzó a aprender lo que ya sabíamos. La libertad no es segura. Pero es real. Nunca volví a ver a Rylan. No en persona. Pero de vez en cuando, una colonia periférica informaba de un anciano que ayudaba a construir un generador. Un extraño con ojos muertos y cicatrices que nunca dio un nombre. A veces, un leal al consejo intentaba restablecer el orden, y ese extraño terminaba en las sombras, solo observando. Recordándoles, la Tierra recuerda. ¿Khan?
Nadie sabe a dónde fue. Algunos dicen que está construyendo algo, una sociedad, una doctrina, tal vez incluso un nuevo consejo propio. Otros dicen que Ryland lo encontró primero y lo terminó. Yo creo que Khan está esperando, no para reconstruir el pasado, sino para poner a prueba el futuro, para ver si cometeremos el mismo error o si finalmente caminaremos por un sendero diferente. En cuanto a la Tierra, todavía llevamos armas, todavía entrenamos soldados, todavía vigilamos las estrellas. Porque la paz no es una promesa, es una guardia. Y alguien tiene que montarla. Así que la montamos, cansados, ensangrentados, pero vivos. Porque cuando las negociaciones de paz fracasaron, la galaxia pensó que veníamos desarmados. Pensaron mal. Fuimos el arma. Y ahora somos algo aún más peligroso. Somos libres.